Está con nosotros el agente de fútbol Stefano Bellini, el cual nos va a hablar sobre todo lo que hay detrás de los futbolistas, cómo son los fichajes, cómo se casan esos grandes talentos. Así que le damos la bienvenida aquí a Fútbol y Tacón. Stefano, bienvenido, gracias por estar con nosotras. Stefano Bellini, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Un placer tenerte con nosotras. Queremos saber un poco sobre lo que pasa detrás de los futbolistas y cómo hacen para llegar a estas grandes ligas, la Liga Europea, que es bastante exigente, una de las más fuertes a nivel mundial, y cómo es ese rendimiento que tienen que tener los futbolistas. Empecemos desde ahí. Tú ahora eres presidente de la empresa Blow, que es a nivel andino, pero pues me contabas que era también a nivel internacional. ¿De qué trata esta empresa? Nosotros somos una empresa muy grande. Trabajaba el presidente Sabatino Durante, uno de los empresarios más antiguos del fútbol italiano. Él fue presidente muchos años del Perú ya cuando estaba en Serie A y fue vicepresidente del Inter muchos años. Entonces ahora él trabaja como outsourcing para muchos equipos. Entonces ahí empieza el proceso, es buscar las condiciones económicas y las condiciones técnicas de un jugador para poderlo llevar a Europa. No es tan fácil como la gente cree que es. ¿Cómo es un día tuyo normal? ¿Cómo es tu día de trabajo? Depende, es ir a ver muchos partidos de fútbol, desde los juveniles hasta los profesionales. ¿A nivel nacional o te toca salir del país? También salgo del país, pero en este momento estamos muy enfocados en Colombia porque el crecimiento de fútbol que está teniendo Colombia es muy grande, sobre todo en el sector juvenil. Y de hecho, tú eres un cazatalentos también, Stefano. Tú te dedicas también a través de los intercolegiados a mirar los talentos de los jóvenes. Este es un proyecto que hicimos con Sabatino, con Gimnasio Los Cabos. Yo me gradué de ahí, yo vivo en Italia, pero pues, crecí acá. Fue un proyecto que a nosotros nos gusta mucho y apoyamos mucho, que mezcle el estudio con el deporte, porque no todos los jugadores pueden llegar a ser jugadores profesionales. Es muy complejo, un jugador profesional hay muy pocos para todos los que quieren llegar. Entonces vimos en esto, con Gimnasio Los Cabos, como una oportunidad a los muchachos para no llegar a un fútbol profesional, pero sí poder irse becados a diferentes universidades en Estados Unidos. Entonces trajimos, creo que fueron 8 universidades de Estados Unidos, dieron 10 becas. Estefano, y hablando de eso, ¿cómo hacen ustedes para reconocer que un joven jugador, pues un niño o adolescente, puede ser una gran promesa ya a nivel internacional? ¿Cómo hacen ustedes para cazar estos grandes jugadores viéndolos tan pequeños? Porque pues obviamente pasan muchas cosas en el futuro y uno no sabe con qué se está arriesgando. Tienes que seguirlos. Un proceso, normalmente un proceso de un muchacho de 16 años empieza a 16 y se acaba a 18. Son 2 años que uno conoce el jugador, conoce la familia, más o menos de ahí te haces una base para saber qué tipo de jugador puedes llegar a ser. Okay, Stefano, y hoy estamos hablando de los que ya son estrellas, de los que llevan un recorrido futbolístico bastante prometedor y que por esas actuaciones en el fútbol llegan a equipos más grandes, pero llegan y están en la suplencia. Veíamos el caso de Guillermo Ochoa y así muchísimos. Ustedes como agentes del fútbol, que finalmente son ese apoyo para el futbolista, ¿cómo es ese proceso cuando pasan estas situaciones? Son situaciones muy difíciles porque a veces no dependen ni del jugador ni del equipo, sino se crean las situaciones. Pasa mucho con los jugadores colombianos, por ejemplo, con los puestos de extracomunitario. Entonces cuando eso empieza a pesar mucho en un equipo, el equipo empieza a dejar aparte del jugador. Entonces a veces no depende ni del jugador ni del equipo, sino son las condiciones que se van haciendo, que se van armando en ese momento. Y vamos a hablar precisamente de jugadores colombianos que están viviendo estas situaciones. Es el caso de Pablo Armero. Él inicia su carrera deportiva en el Deportivo Cali, es un lateral izquierdo, es rápido, ayuda a la defensa. Inició también en el Udinese Calcio en el 2010, ahí tuvo una excelente temporada y precisamente por esta temporada él pasa al Napoli en el 2013, al Napoli, no teniendo una excelente campaña. Solo participó en 13 de 29 partidos disputados. Del Napoli pasó al West Ham de Inglaterra el 31 de enero del 2014 y con este club tampoco le fue muy bien porque solo jugó 6 partidos. Los demás estuvo en el banco de suplentes. Y esto continúa. Continúa porque luego en agosto del 2014 pues él llega a la sede de Milán, Italia, en la Serie A, donde pues aquí solamente ha tenido la oportunidad de jugar 14 minutos y el resto del tiempo lo había pasado en la banca de suplentes. Esto pasó entre agosto y noviembre del año pasado, entonces le ha tocado muy difícil a este jugador. Mira, las únicas oportunidades que él ha tenido para jugar es debido a las lesiones de los titulares en su misma posición, pero ahorita está totalmente banqueado. Lo seguro es que por lo menos en la nómina de Pekerman para nuestra selección Colombia sí está, porque tampoco se ve otra opción mejor
que Pablo Armero, pero es una situación vigente del fútbol colombiano y es triste también ver cómo un futbolista con tanto talento, pues digamos que desperdiciado por estar en la banca. Sí, jugar en el Milan es muy difícil. Sí. Es que eso, y sobre todo la situación en la que está el Milan en este momento. Si hubiera sido uno de los grandes Milan, no hubiera habido problema. En este momento el Milan pasa por una situación muy difícil, entonces los hinchas y todo se enfocan mucho en un jugador. O sea, también porque el técnico Pipo Inzaghi no es que lo quiera y entonces se le hace difícil. No, yo no creo que sea tanto el entrenador, yo creo que es mucho el momento del Milan. El Milan no repite la misma formación desde hace 12 partidos, no juegan los mismos 11. Y es que, Estefano, hay otro factor importante y es la presión de estos grandes clubes. De todas maneras, estos clubes están a la expectativa de los hinchas, de los medios, quieren resultados rápidos, entonces uno adecuarse a este tipo de club, a este juego, debe ser también rápido, si no, pues pasan estas cosas. Exacto. Pasan desapercibidos y así vamos a ver muchos más casos, como es el caso de Falcao, que más adelante lo citaremos también, y muchos futbolistas colombianos. Pero nosotros continuamos con tu labor de agente, Estefano, y nos contabas de cómo es ese proceso para descubrir ese talento en los jugadores. Ustedes, aparte de descubrirlo, ¿tienen una escuela de formación? ¿Hay un acompañamiento más allá de No, trabajamos con muchas escuelas de formación a nivel mundial, pero no es que nosotros tengamos una como nosotros. Es más o menos ir a los partidos. El fútbol es de la cancha. Sí. Si tú no vas a la cancha a ver los jugadores, no los va a descubrir nadie. Es muy fácil descubrir los jugadores del Real Madrid, porque ya están en el Real Madrid. Claro. Lo difícil es ir antes. Estefano, que hay algunas exigencias que pues obviamente en Europa tienen en cuenta, y cuáles son esos criterios que tú también tienes que fijarte acá para rescatar estos grandes talentos. Pero eso me lo vas a contar después de una breve pausa comercial. Ya regresamos.